Hola, vamos a hablar sobre el artículo de aislamiento y tipificación relacionada con la bacteriocina de Streptococcus dentisani. Mi equipo está conformado por Natasha, Víctor Manuel y Fátima. Streptococcus dentisani. Se explora como un probiótico anticariogénico que actúa como escudo frente a las bacterias que causan las caries. Este artículo es de investigación original y es de la revista Parte Delantera, Célula Infectar de Microbiología y se plasmó el 16 de abril del 2019. Introducción. Debido al dramático aumento de la resistencia a los antimicrobianos, se realizaron muchos esfuerzos para reducir la prescripción de antibióticos y cambiar de la terapia a la prevención. Vamos a hablar sobre el aislamiento del Streptococcus dentisani de saliva de voluntarios humanos. Y este nos dice que un número de 35 voluntarios sanos y libres de caries fueron informados sobre el estudio y firmaron un consentimiento que había sido aprobado de acuerdo con las directrices del Comité de Ética del Hospital Universitario de Aquisgrán en Alemania. Y nos dice que el flujo salival se estimuló masticando gránulos de parafina y el aislamiento y la verificación de los candidatos de Streptococcus dentisani fueron a partir de estas muestras que se realizaron en 3 pasos. El paso 1 consiste en la saliva que se homogenizó mediante la agitación vorticial y se mezclaron 2,5 microlitros con 247,5 microlitros de solución de cloruro de calcio al 0,9% y alternativamente mediante el uso de discos de colistina se pueden usar placas de agar sangre no selectivas para el aislamiento de la zona de inhibición, pero este requiere un segundo paso para garantizar la clonalidad. El paso 2 incluye en que la tinción es más laboriosa para determinar la morfología celular de cada Streptococcus dentisani aislada. El candidato y los candidatos eran en su mayoría diploides, pero también se encontraron dispuestos en cadenas cortas, cocos bacilos, coloides alargados en forma de frijol, gram positivos a gram variables, parcialmente regordetes. En el paso 3, los aislamientos de Streptococcus oralis, que el Streptococcus oralis es una bacteria oportunista y suele ser una de las que causan las caries. Se encuentra realizando una prueba PCR cuantitativa en el tiempo real con 2 conjuntos de cebadores, uno específico para la variante del gen 16 Streptococcus. La otra especifica al gen del carbamato quinasa ARCC. Prueba de actividad bacteriana. Los experimentos de inhibición se realizaron con cultivos, pero también sobredantes concentrados de Streptococcus dentisani 7746 y 7747 y aislados clínicos. Se aplicaron diferentes métodos y condiciones. Fueron recogidos e inocuados por medio de una asa de 10 microlitros formando verticalmente 2 rayas de 0,5 centímetros de ancho con una distancia de 2 centímetros en una placa de agar sangre. Prueba de agonismo diferido. En nuestro método de agatonismo diferido modificado, 4 colonias de las cepas productoras fueron recogidas e inocuadas por medio de una asa de 10 microlitros formando verticalmente 2 rayas de 0,5 de ancho con una distancia de 2 centímetros en una placa de agar sangre. Ensayos de inhibición sólidos y líquidos con sobredantes de Streptococcus dentisani. Este caldo de cultivo se centrifugó 2 veces a 4000 RPM durante 10 minutos y se desecharon los sedimentos celulares. El sobrenadante se filtró a través de un Milex filtro GP con un tamaño de poro de 0.22
microlitros para eliminar cualquier resto de células o grumos. Para la prueba en medio sólido se suspendieron una o muy pocas colonias de todas las cepas de prueba, se vertieron en diferentes placas de agar. Vamos a hablar sobre la tipificación de cepas de Streptococcus dentisani basadas en genes relacionados con la bacteriocina. Para evaluar más al fondo el repertorio de anticaries, que es la producción de bacteriocinas, transporte de bacteriocinas, inmunidad, metabolismo de la arginina para la realcalización, codificado en genomas, que es el material genético conocido como Streptococcus dentisani, se realizó una comparación de los grupos de bacteriocinas utilizando la herramienta en línea Bagel. Aprovecha del hecho de que los genes de bacteriocinas se ubican comúnmente en la proximidad de genes que codifican proteínas necesarias para el procesamiento, modificación, transporte, regulación y inmunidad. Nos dice que es un algoritmo de detención ORF, independientemente evita la supervisión de los ORF pequeños no conservados, que son los candidatos más probables para los genes de bacteriocinas. El ORF se refiere a, bueno, en genética este se llama marco abierto de lectura. En inglés sus siglas son Open Ready Frame, que quiere decir que es la secuencia del ARN comprendida entre el codón de inicio de la traducción y un codón de terminación. Aislamiento de Streptococcus dentisani de saliva de voluntarios humanos. Se detectaron 8 nuevas cepas de Streptococcus dentisani entre 250 Streptococcus a hemolíticos resistentes a la colistina y al ácido nalidícico que se recuperaron de la saliva de 35 voluntarios. Entre estos se aislaron 2 cepas del mismo voluntario. Prueba de actividad de bacteriocina de Streptococcus dentisani 7746 para inhibir Streptococcus mutans. A través de la prueba de antagonismo diferido, se observó una inhibición de todas las cepas de S mutans, excepto R658, pero solo en áreas de baja densidad de colonias de la cepa de prueba. La inhibición podría mejorarse eligiendo una temperatura de crecimiento subóptima, que es de 35 grados para la cepa de prueba. Prueba de actividad de bacteriocina de Streptococcus dentisani 7746 para inhibir otras cepas de Streptococcus dentisani. Al probar 13 cepas de S. dentisani confirmadas genéticamente, solo las cepas OMI 281 fueron resistentes al sobrenadante que contiene bacteriocina 7746. Se encontró que todas las demás cepas de probamos otras 12 especies de estreptococos orales y 3 intestinales para determinar la susceptibilidad al sobrenadante 7746. 5 cepas no fueron inhibidas en absoluto. Streptococcus sanguinis oral OMI 332, salivarius OMI 315, parasanguinus OMI 335, vestibularis OMI 238 y la intestinal Dysgalactae OMI 339, mientras que la mayoría de las 10 cepas mostraron alguna inhibición con las zonas más grandes para Streptococcus oralis OMI 334 oral
y Gallolictius intestinal OMI 326. De las 6 especies no estreptocóxicas probadas, solo Agregatibacter actinomycetem comitans, un patógeno periodontal, fue muy débilmente inhibido, mientras que el otro, incluyendo Prebotella intermedia y Fusobacterium nucleatum, no mostró inhibición. Sin embargo, dado que la susceptibilidad a la bacteriocina puede depender más de la cepa clon que de la especie, se pueden esperar resultados variables. Prueba de otros aislados de Streptococcus dentisani para la producción de bacteriocinas. Probaron la actividad de bacteriocina de otros aislados de Streptococcus dentisani en pruebas de antagonismo diferido. Los aislamientos OMI 285 y 291 inhibieron 7747, comparable con la cepa probiótica, pero no 7746 en sí mismo, demostrando, combinando con los resultados anteriores, resistencia cruzada entre OMI 285, 291 y 7746. Las cepas OMI 284 y 285, aisladas de la misma, probando, mostró también resistencia cruzada. Streptococcus dentisani 287 inhibió Streptococcus mutans UA 159 y dentisani OMI 168 inhibió el Streptococcus mutans AC 446. Finalmente, dentisani OMI 116 inhibió al 7747. Tipificación de aislados de Streptococcus dentisani por PCR múltiplex de genes de agrupamiento de bacteriocinas. Derivado del análisis de conglomerados de bacteriocinas por Bagel 4, basado en 17 genomas de Streptococcus oralis subespecie dentisani y Streptococcus oralis genomo subespecie 1, disponibles públicamente en el archivo de datos complementarios tipificación Bagel. Se diseñaron PCR múltiplex para tipificar aislados aplicando 2 mezclas de cebadores diferentes. Los resultados revelaron que Streptococcus dentisani, las cepas poseen combinación muy diferentes en genes relacionados con bacteriocina o bacteriocina. A pesar de la variabilidad, se encontró exactamente el mismo patrón de las cepas OMI 290A y 290B, como era de esperar, aisladas del mismo individuo e idénticas por secuencias de genes. La discusión. La discusión se desarrolló un procedimiento de aislamiento para Streptococcus oralis. Streptococcus oralis es una bacteria oportunista y esta es una de las causantes de la caries, subespecie dentisani, realizado en 3 pasos, los que ya habíamos hablado, y el enfoque es simple y directo. El uso de Malikov. Malikov se refiere a una de las técnicas más utilizadas en la rutina de los laboratorios para la identificación de microorganismos, tanto de bacterias como microbacterias, levaduras y hongos. Este se utilizó en los laboratorios microbiológicos y las 8 cepas de dentisani aisladas durante este estudio mostraron heterogeneidad y diversificación genéticas, posiblemente atribuidas a las transferencias horizontal de genes o la recombinación homóloga que ocurre con frecuencia dentro del grupo de Streptococcus oralis y mitis. Nos dice que se demostró que además de la colonización de los dientes, las características probióticas importantes del Streptococcus dentisani 7746 son el potencial de la realcanización y sus propiedades antimicrobianas, principalmente relacionadas con las bacteriocinas,
permitió la inhibición del crecimiento de importantes patógenos orales como Streptococcus mutans, el Sobrinus, el Fusobacterium nucleatum o Prevotella intermedia.